Esto es El laberinto de Minotauro BK. Y esta semana toca historia, lunes, y vamos a hablar de Carlos V de Alemania o no. Porque esta acepción que se suele decir cuando en las propias estatuas o en algún podcast, de forma coloquial, en Twitter me ha pasado, se dice Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Pues no. Resulta que Carlos es quinto del imperio saco-romano-germánico, pero no de Alemania, porque vamos, para hablar por qué no es Carlos V de Alemania, hay que decir un poquito la historia del propio país, de Alemania. Claro, es que esto de Carlos V de Alemania sería como si dijéramos Isabel de España, Isabel la Católica, fuese Isabel de España, y es Isabel de Castilla. O los reyes incas fuesen reyes de Perú, o Julio César Julio César no, porque fue... Julio César, decimos que Julio César fue dictador de Italia, y no, fue dictador de Roma o otras zonas, o sea, porque no existían. O los reyes visigodos eran reinos del reino visigodo, no el reino de España. Así que esa acepción de Carlos V de Alemania no es correcta, porque Alemania en sí hasta 1870 no existe. Lo que existía en la época de Carlomagno, existió el imperio carolingio, y luego ese imperio se dividió en dos, en la parte de Francia y la parte oriental. La parte oriental de ese imperio francés luego se llamó el imperio saco-romano-germánico, y es de esa parte de la que Carlos V es emperador, pero no es de ninguna forma rey, porque no es de ninguna forma rey de Alemania, es emperador del Sacro Romano Imperio Germánico. ¿Qué era este imperio? Hablaremos de reyes y más en concreto y emperadores de este imperio, porque no todos eran emperadores ni reyes, porque es una cosa muy compleja lo del Sacro Imperio Romano Germánico, que duró desde el 800 hasta el 1800, hasta la época de Napoleón, en la que ya se disuelve este imperio saco-romano-germánico, y luego ya a partir de ahí, más adelante, como consecuencia de eso, en 1870 se funda ya lo que es Alemania en sí. Ya sí era un reino unido de Alemania, de todos los alemanes. Porque lo otro, aunque tuvieran un emperador, el Sacro Imperio Romano-Germánico tuviera un emperador en común, eran pequeños principados. Es lo que generó la reina de religión cuando Lutero y otras épocas, que eran un montón de príncipes, unos querían ser católicos, otros no, y es lo que hace que en el siglo XVI, incluso XVII, esas reglas de religión que fueron brutales. Y es eso, pues porque yo me he metido, por ejemplo, en la red que más errores suele tener, que es Wikipedia, y hasta Wikipedia pone que es Carlos V de Alemania, no Carlos V de Sacro Imperio Romano Germánico, no de Alemania. Y es algo que hay que tener muy claro, y es eso. Y yo, por ejemplo, el otro día, pasando por el Retiro de Madrid, ponía Carlos V de Alemania. Sí, que dirá la gente, es que no caben la estatua, no caben las estatuas en otros sitios, o es más cómodo. Sí, pero por muy cómodo o que quieres ahorrar espacio, no hay que hacer una tropelía histórica. No justifiquemos lo injustificable, o sea, no justifiquemos que es Carlos V de Alemania cuando no es lo mismo Alemania que el Sacro Imperio Romano Germánico. No es lo mismo decir que era un rey de Castilla, como es Alfonso VI, Isabel la Católica, otros reyes, como rey de España, que ya era un reino unido que se había juntado con Aragón, con Navarra, y ya estaba todo unido. La incorporación luego de Granada también, pero no es lo mismo un rey de Castilla o de Aragón
incluso de León, de Asturias, que un rey de España. Entonces no es lo mismo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico cuando luego lo que es Alemania. Que es algo que la gente, en historia es muy importante llamar las cosas por su nombre. Y si por reducirlo llamamos Carlos V de Alemania, pues hacemos muy mal. Y es algo que eso, Alemania en sí se funda en el año 1870, se funda este reino y ya sí lo podemos llamar Alemania. Más en concreto en 1862, en lo que se llamó el Segundo Reich. El segundo Reich, ya el tercero sería con la época nazi, pero este segundo imperio alemán fue eso, durante 1861 y ya se unifica prácticamente toda Alemania, que es Prusia, que Prusia también tiene mucho que ver en la historia de Alemania, esa guerra franco-prusiana. Pues Prusia se unifica con el resto del territorio alemán, excluyendo a Austria. Austria también dará para podcast, porque luego lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico luego se dividió en por una parte Alemania unificada y luego Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro. Y eso fue la unificación bajo Otto von Bismarck. Y ya se podía hablar de Alemania, pero antes era el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, todos los emperadores, empezando por el abuelo de Carlos V, eran Maximiliano, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que cuando escuchéis Carlos V de Alemania, o en algún podcast, en alguna charla o en algún Twitter, yo en Twitter a veces cuando dice no sé qué que hizo Carlos V de Alemania, y recalco, no, o sea, Carlos V de Sacro Imperio Romano Germánico, que queda un poco repelente, pero es que es así. En la historia es muy importante decir la cosa por su nombre y llamarlo como fue. O sea, Carlos V tenía por una parte era rey de Castilla, de Aragón, de todos esos reinos hispánicos, y luego le proclamaron emperador por elección. Luego ya se hizo prácticamente hereditario, pero era por elección. Aunque normalmente se seguía una línea hereditaria, pero perfectamente podía haber habido otro emperador. Y eso es más o menos para mi explicación de por qué Carlos V no es de Alemania, sino Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Un imperio que tiene muchísima historia, aunque en muchas épocas de la historia tampoco ha tenido tanta influencia, iba poco a poco. Fue para hacer un resumen, que ya hablaré en otros podcasts de su fundación de este imperio y de los emperadores más importantes. Fue un título que le dieron en su día a Carlos Magno para proteger a la iglesia. En la iglesia estaba aguciada por normandos y por otros territorios que la aguciaban, porque la iglesia y el Vaticano no eran independientes. Entonces le ayudó Carlos Magno, le dieron ese título y luego le salió el tiro por la culata, porque luego muchos emperadores usaron ese poder para ir en contra de la iglesia, incluso proclamar papas. Había muchas veces que había incluso 2 o 3 papas, porque la iglesia proclamaba uno cuando se moría el anterior, y claro, el emperador decía que si no le gustaba y ponía el propio, y ya teníamos lío montado, que es algo que pasaba mucho. Había muchos emperadores que iban en contra de la iglesia. Bueno, para ejemplo, el propio Carlos V. Carlos V tuvo una revuelta del Papa en ese momento, y así el famoso saqueo de Roma, o saco de Roma, en el que tropas mercenarias alemanas se fue todo de madre y empezaron a saquear la propia ciudad de Roma, incendios, el Papa se tuvo que refugiar en su castillo de San Angelo, o sea, se lió muy grande por esas discrepancias, que aunque se tenga el título de
emperadores del saco romano-germánico imperio, pues siempre se han llevado muy mal los emperadores en muchas ocasiones. En otras se han ayudado, pero en otras se han llevado súper mal los emperadores y los papas. Y bueno, eso es más o menos lo que tenía que decir. Si os dicen Carlos V de Alemania, recordad que no, que es Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Vale? Tenedlo mucho en cuenta. Y bueno, nos vemos próximamente y a hacer historia. Un saludete y adiós.